Se nos da una ecuación diferencial autónoma, parte A, se nos pide que busquemos las soluciones de equilibrio, parte B, se nos pide que busquemos los puntos críticos y dibujemos el diagrama de fases, parte 100, ¿quién tiene que clasifique los puntos críticos como estables o inestables? Y, a continuación, en la parte 500 se nos pide que encontremos el límite a medida que t se acerca al infinito de x de t cuando x de 0 es igual a 0.5 y x de 0 es igual a 2.5. Para una revisión rápida, una ecuación diferencial autónoma tiene la forma de que x de t es igual a f de x, lo que significa que 510 de t es igual a una función de solo la variable dependiente x. Las soluciones de equilibrio se producen cuando 510 de t es igual a 0, y los puntos críticos son los puntos del eje x. Donde 510 de t o f de x es igual a 0 y, finalmente, si 510 de t es mayor que 0, x aumenta y si 510 de t es menor que 0, x es disminuyendo. Determinemos primero las soluciones de equilibrio estableciendo 510 de t igual a 0 al resolver x, esto nos da que 0 es igual a la cantidad x menos una vez la cantidad x menos 2 veces x al cuadrado porque el lado derecho está factorizado. Podemos ver que las soluciones son x es igual a 1. O x es igual a 2. O x es igual a 0. Estas son las tres soluciones de equilibrio. Esto también indica que los puntos críticos son los puntos del eje x donde x es igual a 0, x es igual a 1 y x es igual a 2. Para comenzar el diagrama de fases, dibujamos el eje X o eje vertical, y luego marcamos la ubicación de los puntos críticos que nuevamente son donde X igual a 0, X es igual a 1 y X es igual a 2. El siguiente paso es determinar el seno de 510 de t en cada uno de los subintervalos, así que usemos los valores de prueba de X es igual a, digamos, 3 1.5, 0.5 y menos 1. Podemos usar cualquier valor de cada subintervalo como valor de prueba. Ahora asumiendo las ecuaciones en forma de 510 de t igual a f de x, determinamos f de 3, f de 1.5, f de 0.5 y f de menos 1, en realidad no necesitamos encontrar el valor exacto de la función, necesitamos determinar si es positivo o negativo. F de 3 es igual a 510 de t cuando x es igual a 3, lo que indica que f de 3 es igual a la cantidad 3 menos una vez la cantidad 3 menos 2 veces el cuadrado de 3. Tenemos un positivo multiplicado por un positivo por el cuadrado de un positivo que es positivo o mayor que 0, esto indica cuando x de 0 es mayor que 2. A medida que t se acerca al infinito, x de t aumenta y, por lo tanto, dibujamos una flecha hacia arriba cuando x es mayor que 2. Y ahora determinemos el signo de f de 1.5, que es igual a la cantidad 1.5 menos una vez la cantidad 1.5 menos 2 veces la cuadrado de 1.5. Bueno, aquí tenemos un positivo multiplicado por un negativo por el cuadrado de un positivo que va a ser negativo o menor que 0. Esto indica cuando x de 0 está entre 0 y 1 cuando t se acerca al infinito. X de t es decreciente, lo que indicamos con una flecha hacia abajo. Y ahora determinemos el signo de f de 0.5, esto es igual a la cantidad 0.5 menos una vez la cantidad 0,5 menos 2 veces el cuadrado de 0,5. Bueno, aquí tenemos un negativo multiplicado por un negativo que es un positivo multiplicado por el cuadrado de un positivo que es positivo o mayor que 0. Esto indica cuando x de 0 está entre 0 y 1 a medida que t se acerca al infinito, x de t aumenta, lo que indicamos con una flecha hacia arriba. Y ahora tenemos que determinar el signo de f de menos 1, f de menos 1 es igual a la cantidad menos 1 menos una vez la cantidad menos 1 menos 2. Multiplicado por el cuadrado de menos 1, bueno, aquí tenemos un negativo multiplicado por un negativo, que es positivo por el cuadrado de un negativo, que también es positivo, lo que resulta en un valor positivo o un valor superior a 0. Esto indica cuando x de 0 es menor que 0 a medida que t se acerca al infinito, x de t aumenta, lo que indicamos con una flecha hacia arriba. Esta es la fase completada. Diagrama y ahora clasifiquemos los puntos críticos en x es igual a 2, 1 y 0. Estable o inestable. Para que sea estable, las flechas de arriba y de abajo deben apuntar al punto crítico, si no lo hacen, es inestable. Al menos es igual a 2, ambas flechas apuntan lejos del punto crítico y, por lo tanto, los puntos críticos en x son iguales a 2 son inestables. Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico en x es igual a 1, el punto crítico es estable.
y en x es igual a 0. Solo una flecha apunta hacia el punto crítico y, por lo tanto, es inestable. Sin embargo, si una de las dos flechas apunta hacia el punto crítico, también se puede clasificar como semiestable. Los puntos críticos en X son iguales a 0 también se pueden etiquetar como semiestables. Observe que eso no es cierto para el punto crítico inestable en X es igual a 2 y, finalmente, para la parte 500. Se nos pide que encontremos el límite a medida que t se acerca al infinito de x de t cuando x de 0 es igual a 0.5, y x de 0 es igual a 2.5. Comencemos con x de 0 igual a 0.5. Lo que significa que el valor x está entre 0 y 1 mirando el diagrama de fases que podemos ver a medida que t se acerca al infinito, x de t aumentará y enfoque la solución de equilibrio de x es igual a 1, lo que significa que el límite a medida que t se acerca al infinito de x de t es igual a 1 nuevamente. Esto es cierto porque la condición inicial donde el valor x está entre 0 y 1. A continuación, tenemos x de 0 igual a 2.5. Lo que significa que el valor x es mayor que 2, podemos ver en el diagrama de fases. A medida que t se acerca al infinito, x de t aumentará sin límite porque no hay una solución de equilibrio por encima de x igual a 2 y, por lo tanto, el límite es igual a positivo. Infinito significa que el límite no existe. Espero que esto te haya resultado útil.